Nuestro programa no es muy difícil, pero abarca la mayoría de los temas, los cuales se irán mencionando a lo largo del video. Nuestro programa es de una agencia de vehículos. El programa solo consta de 3 clases, las cuales explicaremos a continuación. Clase base Oldsmobile. Tiene constructores con parámetros y por omisión. Sus atributos son protegidos, de tipo char y double, y contiene los métodos de introduce e impresión y una clase amiga llamada franquicia. Aquí se establecen los parámetros del constructor. En el método introduce se le pide al usuario que ingrese la marca del vehículo, el modelo, el color del mismo, el tipo y el precio total. En el método imprime mostrará en pantalla lo que el usuario haya ingresado en los campos correspondientes. Clase cliente. Tiene herencia de la clase Oldsmobile, por lo cual sus métodos y atributos acceden sin problemas a la misma. Esta también tiene protegidos sus atributos, estos son de tipo char y de tipo int. También tiene constructores con parámetros y por omisión, y los métodos de esta clase son ingresar e imprimir, y también tiene una clase amiga llamada franquicia. Aquí se establece nuevamente los parámetros. En el método ingresar se le pide al usuario su nombre, apellido, municipio o delegación y su teléfono, y además se le agrega la función de la clase anterior introduce. En el método imprimir nuevamente se muestra en pantalla lo que el usuario haya ingresado, y en esta ocasión se agrega la función imprime. Clase franquicia. Tiene herencia de clase cliente, sus atributos son protegidos de tipo int y tiene apuntadores también. Tiene sobrecarga de operadores, tiene 2 constructores, uno con parámetros y uno por omisión. Tiene su respectivo destructor como las 2 anteriores clases. También tiene 2 métodos, uno de leer y uno de ver, los cuales fueron omitidos en esta clase, pero se implementaron directamente en el main. También tiene otros 2 métodos, el cual es reporte, el cual genera un reporte de los datos ingresados, y visual, el cual los muestra. Nuevamente se establecen los parámetros. En el método o función reporte, creamos un archivo de Excel para guardar los datos ingresados por el usuario utilizando la librería fstream con offstream como archivo de salida y utilizando un ciclo for para guardar ordenadamente los datos que haya ingresado el usuario según los clientes que haya decidido poner, ya sea 1, 2, 3, 4, etc. Cabe destacar que aquí se utiliza notación arreglo. El ciclo va a correr hasta que termine todos los usuarios de ingresar. Cabe destacar que en la clase franquicia existen 2 métodos en argumento, los cuales son reporte 2 y visual 2. Esto es porque nuestro programa nos permite crear otro archivo de otro tipo de extensión, ya sea txt o .doc, el cual nos permita, por la clasificación o el tipo de deportivo o austero, estándar o automático, hacer otro archivo el cual nos los clasifique, ya sea todos los deportivos, todos los austeros, todos los estándar o todos los automáticos. El último método es visual. Aquí también ocuparemos la librería fstream, pero aquí ocuparemos ifstream para hacer un archivo de entrada. Esto nos mostrará los datos ingresados y guardados en el archivo en la pantalla negra. Si fue de manera exitosa, veremos todos los datos cómo se han guardado. De no ser así, no nos mostrará nada en la pantalla o nos pondrá 0,0,0,0, etc. En el main se crean otros atributos, como número de cliente, opción, apuntadores a objeto tipo franquicia, apuntadores a objetos tipo cliente, la memoria dinámica y un auxiliar. Por medio de un do while, creamos un menú para que el usuario pueda decidir entre ingresar datos, ver los datos, crear el reporte o salir del menú. Para esto se crea un switch para la opción que desee ingresar el usuario. En este caso el 1 es el número de clientes que desea ingresar que compraron un automóvil en la agencia, e implementaremos inmediatamente la memoria dinámica. Por medio de un for y con la ayuda del apuntador cliente en su notación de arreglo, ingresaremos todos los datos hasta que el ciclo termine. En el case 2 o caso 2 es la opción para mostrar los datos que anteriormente el usuario ha ingresado. Nuevamente utilizaremos un ciclo for con el apuntador cliente
en su notación arreglo, pero ahora para imprimir todos los datos que el usuario ha ingresado por clientes. En el case 3 es la opción para crear o generar el reporte y al mismo tiempo visualizar lo que se ha guardado en el archivo que hemos creado. Esto lo haremos con el apuntador franquicia en notación flecha, tanto para crear el reporte como para mostrar lo que hemos guardado en el archivo. Y el case 4 solo es para salir del programa. El default será ocupado cuando ingresemos un dato o un carácter que no esté en el menú, ya sea 1, 2, 3 o 4. Y esto es lo que mostraremos en la pantalla negra. Este es el menú principal con las 4 opciones. Ingresando 1, elegimos el número de clientes que compraron autos y posteriormente ingresamos los datos de dichos clientes. Ingresando 2, nos muestra todos los datos que hemos ingresado con anterioridad. Como en este caso solo fueron 2 clientes, nos muestra los datos de los 2 clientes. Ahora ingresando 3, nos genera el reporte y aparte visualizamos lo que ya tenemos en el archivo. En este caso, como ya habíamos ingresado más nombres con anterioridad, nos aparecen los que ya tenemos en el archivo más los que acabamos de ingresar. Y con el case 4 finalizamos el programa. Estos 3 archivos son los que nos quedan al final. Proyecto 2M8, el primero es .exe, que es el ejecutable. El segundo, OnMobile, nuestro archivo que creamos de Excel. Y el tercero, el proyecto 2M8, el .cpp. Eso es todo por parte de nosotros y le agradecemos que se haya tomado parte de su tiempo para explicarnos cosas o problemas que no entendíamos muy bien. Muchas gracias, maestra, y siga así.